Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal. Bienvenidos a mi punto fijo en Perú. Por aquí, para los que no me conocen, mi nombre es Bisley García. Como saben, siempre les he dicho que me manejo en el mundo del emprendimiento, me manejo y siempre estoy involucrada en los procesos de las ONG y de todos los que son procesos de capacitación y formación para los emprendimientos. En este caso, quiero presentarles y traerles en mi sección de emprendimiento, traerles una charla en la que pude participar con el gran chef Sumito Esteves. En esta charla él nos incentivó, nos dio muchos tips de cómo aprender a emprender en el rubro y en el nicho de la cocina, que es el nicho que nos estamos manejando en este canal, sobre todo en las recetas venezolanas. Así que sin más que hacer, sin más que decir, quiero dejarlos con este contenido, con esta reunión que tuvimos con él. Es un conversatorio que tuvo con este grupo que estuvimos de parte de la ONG Migraflix, que muy gentilmente una organización brasileña nos invitó a esta reunión, realmente muy enriquecedora, muy informativa, y en la que él resalta muchos puntos que yo les he venido diciendo en el transcurso de los videos de este canal. Y sin más que hacer, por favor escuchen atentamente todo lo que él nos puede aconsejar y nos puede decir, siendo él ya un chef muy reconocido, un chef famoso venezolano, reconocido mundialmente. Y sin embargo, con tanta humildad que habla y nos comenta cómo debemos de abarcar lo que es el proceso de emprender en el rubro de la cocina y cómo adaptar nuestra cocina al país donde estemos llegando. Así que veamos el contenido de su mito. Y ya sabes, como siempre te lo pido, si te gustan mis videos, por favor, apóyame con tu poderoso like, comenta, suscríbete y disfruta, aprende y comprende todo lo que te podemos traer. Pon en acción todos los conocimientos, que eso es lo más importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Jonathan, bueno, por la presentación tan cálida, tan amable, y a Liz también por la invitación que me están haciendo. Y bueno, y un abrazo cerradito a todos los que decidieron conectarse a esta clase, a esta charla. Lamentablemente no nos podemos ver la cara, pero bueno, estoy en mi casa, por lo tanto es su casa también en este momento. Hasta puse flores porque sabía que los tenían invitados aquí en casa en este momento. Me pidieron hablar un poco de un tema que obviamente es un tema eh, importante y complejo, que es cómo presentar la cocina venezolana cuando no estás en Venezuela. Que irónicamente es más fácil que presentarla cuando estás en Venezuela. En general, presentar tu propia comida en el país de uno siempre es muy complejo. O sea, más bien la tiene uno más fácil cuando está fuera, pero no significa que es automático. Entonces, bueno, vamos a hablar unos 45 minutos, calculo yo aproximadamente, y luego, como bien dijo Jonathan, yo tengo acá un panel donde él me va a ir escribiendo las preguntas que ustedes van haciendo y aprovechamos y tenemos también un rato de conversar pues, y de contestación, de contestar algunas de las preguntas. Voy a ir tocando como muchos temas que fui como escribiendo puntos de ellos, también tienen que ver con mis propias reflexiones. Yo también he tenido que cocinar mucho tiempo fuera de Venezuela, cocina, no necesariamente venezolana. Tengo ya casi 8 años fuera de mi país, de los cuales viví 6, casi no, tengo 8 años. 6 los viví en Chile, cocinando, y aquí estoy en Italia, cocinando. Por lo tanto, mi situación es idéntica a la de ustedes, que estén en Colombia, que estén en Brasil, que estén en Perú, da igual, México. Al final estamos todos encaminados un poco bajo la misma discusión. El primer punto que hay que entender acá es que cocinar es una profesión. Muchísimos de nosotros entramos o por pasión o por necesidad, pero no con un bagaje profesional por detrás. Y está bien, es mi caso también. Yo primero estudié en la universidad y después decidí ser cocinero. Por lo tanto, yo no estudié tampoco en una escuela formal de cocina. Yo me formé en restaurantes. Pero, y este es un pero muy importante que les quiero transmitir, si uno se va a dedicar al mundo de la gastronomía, se tiene que formar, tiene que estudiar y tiene que entender que la cosa no es igual que cocinar en casa.
¿Por qué le estoy diciendo esto a ustedes? Miren, la cocina venezolana es una cocina que lo vamos a ir viendo en la conferencia, muy rica, muy amplia, con una cantidad de matices sumamente interesantes, pero si uno no lo estudia, si uno, digamos, no se dedica a entender eso porque uno decide que uno va a vivir de eso, uno termina usando solo la freidora. Yo no estoy diciendo que la freidora sea mala, para nada. Lo que estoy diciendo es que solo la freidora es mala. Entonces ustedes ven un poco lo que viene siendo al final el menú que se va popularizando de la cocina venezolana en el mundo, es un menú que tiene que ver mucho con la cocina rápida. Tampoco estoy hablando mal de ella, insisto. Estoy hablando de por qué llegas a eso. Que tiene que ver siempre con patacones, arepas fritas, pequeños, tajadas. Estoy hablando pura freidora, como lo están viendo ustedes, etcétera, porque al final es la freidora como el elemento fácil, porque le tienes miedo a la olla, le tienes miedo al guiso, le tienes miedo un poquito, vamos a decirlo así, al fogón. Y el miedo te lo da fundamentalmente el desconocimiento técnico de la cocina y el hecho de que no te has dedicado a estudiar directamente. Bueno, si yo voy a cocinar venezolano en otro lugar, déjame entender de qué se trata eso, es decir, leer libros, formarse. El primer consejo que yo le doy a cualquier emprendedor es ese, fórmate, pero en lo que sea. Es como que si yo decidiera montar un negocio de pantalones, porque lo decidí, porque mi esposo y yo decidimos que queremos ahora vivir de hacer pantalones. Bueno, me toca estudiar tanto como pueda de tendencias, de telas, de máquinas, de cómo hacer pantalones, de cómo se venden. Me toca estudiar. Lo mismo les digo yo a ustedes. Entonces, hay un primer punto muy importante acá y es que la cocina venezolana siempre se ve como una cocina que no debería ser costosa. Es decir, siempre debería ser muy baratica. Y eso no es verdad. Hay platos de la cocina venezolana que son espectaculares, de una complejidad muy grande, pero que hay que entenderlo. Yo voy a poner el caso de Perú y de México, que son dos casos que yo conozco bastante bien porque lo lograron. Es decir, lograron de alguna manera establecer una cultura gastronómica en el plano técnico, es decir, documentar todos los procesos al punto de que la gente no dice, ay, esto yo lo haría en mi casa. ¿Para qué voy a pagar yo por esto? Entonces, el primer gran consejo que yo le doy a cualquier emprendedor que decide ser negociante del área gastronómica es estudia, que esto es una profesión como cualquier otra. Ahora, más allá de eso, hay que entender algo que es muy importante. Tu nacionalidad genera en otro país inevitablemente un vínculo con el tipo de cocina que tú estás haciendo, porque hay una expectativa. ¿Qué significa lo que yo les acabo de decir? Lo voy a poner de nuevo como un ejemplo mío. Yo vivo en Italia, vivo en el norte de Italia, estoy casado con una ítalo-venezolana, porque ella nació acá y se formó acá y es muy italiana de cabeza, pero también es venezolana, mi esposa Silvia. Yo hablo bastante bien el italiano, de hecho es como mi idioma cotidiano, porque en la zona donde yo vivo no hay venezolanos, nadie me habla en español en ningún momento, pero donde yo abra la boca yo soy venezolano, porque hablo con acento, porque lo aprendí viejo, porque no lo hablo perfecto, porque donde abra la boca me preguntan de qué parte de Sudamérica eres tú. Entonces, quiera o no quiera, yo todos los días estoy diciéndole a alguien, yo soy venezolano. Igual como un italiano, si estuviera en este momento en Venezuela y abriera la boca y decía, pero qué bello. Tú le preguntas, ¿pero dónde eres tú? No, yo soy italiano. Italiano, a mí me gusta mucho Italia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Es que cuando yo monto un restaurante en Italia, que de hecho estoy en ese proceso, es inevitable que cuando yo atienda a las personas la gente tenga una expectativa, porque la gente va a decir, fui al restaurante de un latino, fui al restaurante del venezolano que se mudó para el pueblo, etc. No necesariamente tienes que cocinar la cocina típica venezolana salvo que quieras, pero no puedes escapar de ella, es lo que te estoy diciendo. Entonces, el segundo consejo que yo les daría a ustedes en este momento, aparte de fórmense, no decidan hacer un negocio, y si ya lo hicieron, sigan formándose, sin entender que es una profesión como cualquier otra. El segundo gran consejo que yo les daría es no traten de escapar de lo que son ustedes, porque uno a veces tiende a tratar de mimetizarse, vamos a decirlo así, con la nueva cultura donde llegó y solo cocinar cosas que son como del lugar y como que le huye un poco también a lo que uno sabe hacer. Entonces,
eso también viene siendo un error porque, insisto, todo el mundo va a tener una expectativa. Si a mí en Venezuela aparece un peruano que habla peruano, que dice que es peruano y monta un restaurante, yo aunque sea un plato, espero que tenga que ver con su propia cultura. Ese vínculo que ustedes tienen con su cultura va a ser permanente y por eso es tan importante que lo aprendan. Y de nuevo voy a un ejemplo mío que es muy bonito. Miren, yo nací en Mérida, en Caracas, pero me crié en Mérida, en Venezuela, pero yo fui extranjero hasta la adolescencia, como un montón de venezolanos, hijos de extranjeros. ¿Por qué? Porque mi mamá era de la India. Y de paso se divorció estando yo muy chiquito. Entonces, ¿quién cocina en la casa? Las mamás. ¿Qué cocinaba mi mamá? Pues lo que ella sabía cocinar. ¿Qué come uno cuando es niño? Lo que le cocina la mamá. Entonces yo no cociné, yo no comí venezolano nunca. Porque bueno, hasta que no lo empiezan a invitar los compañeros de clase de uno a sus casas, que es en la adolescencia, uno come desayuno, almuerzo y cena en su casa. ¿Y qué come uno en su casa? Insisto, lo que cocina la mamá. Entonces, los hijos de los italianos en Venezuela comían italiano, los de los portugueses comían portugués. Yo, que era hijo de hindú, de una mujer hindú, comía comida de la India. Efectivamente, empecé a conocer la cocina venezolana, como todos, en la adolescencia. Y por lo tanto, terminé siendo un converso, es decir, que tienes que aprender tu propia cultura después, no te quedas solamente en lo poquito que tú sabías hacer. Esa es la misma invitación que yo le tendría que hacer a ustedes en este momento. Ok, el otro punto que les quiero tocar cuando uno está haciendo comida de su propio país en otro lugar es que en algunos casos además tienes mucha gente de tu propia nacionalidad que está haciendo lo mismo o cosas muy, muy parecidas, es decir, la competencia con otros venezolanos. Y aquí hay un punto también delicado que yo quiero comentarles a ustedes. Hay casos donde tú estás solitario. Bueno, chévere, tienes el mundo para ti solo. Pero en particular, si vas a un lugar donde han migrado muchísimos venezolanos, que es el caso, por ejemplo, de Colombia, Perú, en Chile, poco menos Brasil, pero igual los hay, poco menos México, pero igual los hay, pues bueno, no eres la única persona que está haciendo lo que estás haciendo. Entonces tienes la tendencia a inventar, pero inventar como a juro. Porque dices, si el de al lado está haciendo reina pepiada, yo voy a hacer ahora una reina pepiada, pero azul, y en vez de pollo le voy a poner yo no sé qué cosa, porque yo no quiero ser igual que la reina pepiada de al lado. Miren, háganse una pregunta con objetividad en los países donde ustedes viven. El que hace, qué sé yo, buñuelos de bacalao en Brasil está inventando. Todos hacen el mismo buñuelo, solo que lo hacen rico. El que está haciendo tacos en México está inventando. Lo está haciendo su taco tradicional. Y así, el que está en Perú, ¿acaso hace el ceviche o una causa o lo que sea, con inventos raros y poniéndole colores? No, lo hace bien. Entonces, no tengan ansiedad por tratar de inventar a juro para diferenciarse de otro venezolano, porque la gente que les está comprando a ustedes lo que quiere es comer bien y real, no inventos muy raros. Y uno tiene mucho la tendencia a creer que uno se tiene que diferenciar de otro que está haciendo lo que tú estás haciendo cosas raras y no por la oferta y por el servicio que estás dando. Insisto, esto es una profesión, tienen que aprender a formarse en dar un servicio extremadamente correcto, dar la impresión de que son unos profesionales, tener muy claro todo lo que es el HCP, o sea, todo lo que tiene que ver con la sanidad y cómo te están viendo a la hora de la operación. Y obviamente es más lindo diferenciarse haciendo cosas que otro no sabe hacer, pero tú sí porque te has formado, platos de otro lugar, platos un poquito más complejos, etcétera. Pero vuelvo a insistir, tengan mucho cuidado con una tendencia que le he visto mucho entre los venezolanos y es tratar de diferenciarse cambiando el plato. No, entiendan que el que viene a comer, vienes a comer lo que tú sabes hacer bien. Y hay que tener cuidado con eso también. Luego viene un punto, wow, que es tremendo, y es dónde te pones tú a vender y a quién. ¿Por qué lo digo? Porque a veces decides venderlo solamente a tu propia comunidad, a la comunidad venezolana. A veces quieres que venga gente de fuera de la comunidad. En particular, entiendo que el proyecto de Migraflix es un proyecto que está tratando de traer personas que no son venezolanas a probar la comida venezolana, que es lo bonito. Es decir, generar nexos culturales
de un lado hacia el otro. En algunos casos estás obligado a entender que tu público no va a ser venezolano. Mi caso, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, como les dije yo, del norte de Italia. No he visto el primer venezolano en el pueblo mío. Es un pueblo pequeño, de 30.000 personas. Mi esposo y yo vamos a montar un restaurante porque estamos justamente en este proceso, en este momento. Yo sé que el 99% de mis clientes no van a ser venezolanos. Vendrá de vez en cuando alguien de alguno de los pueblos cercanos y vendrá al restaurante. Entonces, bueno, es un caso en el que yo estoy trayendo personas de otros lugares, de lo que les voy a hablar un poquito más adelante. Uno tiene la tendencia por miedo, a quedar solamente para su propia gente, el gueto. Que vale, también, si eres feliz haciéndolo, maravilloso, no estoy diciendo que no, pero lo que les quiero decir de alguna manera es que no hay que tener miedo. Así como nosotros los venezolanos nos acostumbramos a comer chino, y a comer árabe, y a comer italiano, y a comer portugués, y a comer peruano, y a comer mexicano, y les hablo de cosas que son muy cotidianas para nosotros. ¿Quién de nosotros en Venezuela no se ha comido un shawarma? ¿Quién de nosotros no se ha comido un arroz chino en Venezuela? ¿Quién de nosotros no se ha comido un ceviche en Venezuela? ¿Quién de nosotros no se ha comido un taco en Venezuela? Entonces, así como nosotros en nuestro país nos acostumbramos a ir amando la comida de otros, no tenemos que tener miedo si la nuestra va a ser amada o no va a ser amada. El paso se debe dar, no te tienes que quedar solamente con el miedo y hacerlo solamente para la gente de tu propia comunidad, vendiéndolo prácticamente en el propio edificio donde tú estás, porque viven puros venezolanos ahí. Insisto, la gente va a venir a ti si entiendes los valores del emprendimiento, si entiendes cómo hacer bien un negocio y si por supuesto, si cocinas rico. Entonces, al final, el ejercicio más importante al que yo los invitaría a ustedes en esta clase es a ponerse en los zapatos del que va a venir y a tratar de entenderlo, entender a la persona digamos, de esa otra cultura, comprender permanentemente ese entorno en el que tú estás. Dicho esto, yo les quiero comentar lo que yo siempre he dicho que fue probablemente mi gran aprendizaje en la cocina, el más importante de tantos que he tenido, gracias a Dios. Yo tuve la suerte, la fortuna, el honor, todo junto, hace muchísimos años de poder trabajar en Los Ángeles, en los Estados Unidos, con un chef con el que yo quería trabajar. Muy vigente todavía, que se llama Wolfgang Puck, austríaco, hizo toda una vida y una carrera en los Estados Unidos en alta cocina. Trabajé en 2 restaurantes del chef Wolfgang Puck, uno en Santa Mónica, en California, y otro en Los Ángeles. Wolfgang Puck, y van a ver por qué les estoy contando esto, estoy hablando de un restaurante de hiperlujo, de hecho es el que le cocina todavía hoy la comida oficial a los Oscars. Wolfgang Puck tenía un plato que era una pizza con crema agria, salmón y caviar. Todavía sigue siendo muy famosa. Tiene como 30 años vendiéndola. Una cosa lujosísima y espectacular. Esta pizza con crema agria. Ay, disculpen un segundito. Algo dije que se prendió el Alexa. Insisto, pizza, acuérdense lo que le estoy diciendo, salmón y caviar. Tenía una ensalada, todavía lo recuerdo, espectacular, que era una ensalada de un pato que se cocinaba lentamente al horno, bla, 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 con unas mayonesas y unos crujientes y no sé qué cosa, que era un espectáculo aquella ensalada. Y tenía, por ejemplo, un bagre, un catfish, frito que se comía con unos palitos chinos y una salsa y una parafernalia y era para compartir entre todos, que la gente amaba. Perfecto, platos carísimos y de alta cocina. Pero, ese hombre era muy inteligente, porque ese hombre hacía platos raros, pero que el que leía lo que iba a comer se encontraba cómodo porque decía, esto yo lo conozco, pizza. La ensalada de pato era chicken salad, que le encanta a los norteamericanos, solo que era pato salad. El pescado frito a la china con palitos chinos y salsa no sé qué cosa era catfish, que es un pescado frito que se comen los obreros. Entonces, ¿qué aprendí yo con él? Puedes hacer lo que sea, pero siempre tienes que tender un puente para que le sea cómoda la vida a la otra persona. Es decir,
no está fácil que yo, que tengo que escribir, voy a inventar el ejemplo, un menú en italiano, tenga que traducir huevos chimbos. Porque estoy seguro que cualquier traducción de huevo chimbo tiene que ser bien complicada, que suene bonita y que no suene bien fea. O que yo diga muchacho relleno. Entonces, a veces hay nombres que son tuyos, pero a veces tienes que aprender a tender el puente. A veces tú haces un plato, pero tú tienes que entender que tienes que hacer algo para que para la otra persona también le resulte relativamente cómodo entenderlo en el momento que lo está entendiendo. Me pasa muchísimo con la arepa. Es decir, ¿cómo le explico yo a una persona que en su vida ha visto una arepa, qué es una arepa, la primera vez? Después que se la comen felices, dicen que rico, vuélveme a dar una arepa, vuélveme a hacer una arepa. De hecho, casualmente tengo el domingo que viene, que es el domingo 30, una arepada en el jardín de unos amigos porque vamos a hacer un acto de solidaridad con Venezuela. Todos son latinos, todos son italianos, pero ya yo he hecho arepas para el grupo que viene y me dijeron, ¿por qué no haces ese plato tan rico de tu país que se llama arepa? Ya lo conocen, como nosotros aprendimos a conocer el shawarma. Pero la primera vez, yo te aseguro que la primera vez que alguien vendió un shawarma dijo que era un sándwich de algo, para que uno entendiera, por lo menos la primera vez. A mí me pasa mucho con la arepa acá. Aquí hay una arepa andina típica de acá que se llama tiayella, arepa andina, la misma arepa andina nuestra, y para mí es muy fácil decirle a la gente, es como una tiayella de harina de maíz que siempre se rellena. Trato de hablarle en su lenguaje. Después me lo levanto, después lo seduzco, después lo pruebo y dice, oye, qué cosa tan rica. No, es la misma harina de la polenta, pero solo que nosotros la hacemos de tal manera y la rellenamos. Entonces, aquí viene un puntazo. Donde estén ustedes, ustedes tienen que hacerse amigos de la gente del lugar y entender cómo comen y cómo hablan de la comida, de su propia comida. Por eso yo le tengo tanto miedo a los guetos, por eso le tengo tanto miedo a hacer cosas solamente para tu propia comunidad, porque hace que te encierres y no trates de entender a las otras personas. Si ustedes van a montar o tienen ya puestos venezolanos o con algo de Venezuela y quieren que vengan las personas a ese lugar, las personas del lugar en donde ustedes están, los niños tienen inevitablemente que primero conocer cómo comen esas personas, qué piensan esas personas, cómo es la estructura, cómo comen. Por ejemplo, ¿cómo le quito yo a un italiano, perdonen que hable tanto de Italia, pero es donde vivo, cómo le quito yo a un italiano de la cabeza que siempre se come primero algo de picar, luego un primer plato que debería ser pasta, luego un plato principal y luego un dulce? Mira, eso no se le quita nunca a un italiano de la cabeza porque desde niño comen así. Entonces, cuando yo planifico un menú, muchas veces tengo que planificarlo pensando en, ok, le voy a dar de picada tal cosa y luego voy a hacer un primer plato de tal manera y luego el principal, pero manteniendo el orden de cómo les gusta comer. Los italianos, por ejemplo, no les encanta, no es que les gusta mucho, que uno ponga como que todo en la mesa y entonces haya que servirse en un mismo plato, como comemos los chinos y los venezolanos. ¿Cómo vas tú a un restaurante chino? Te ponen todo y tú te vas echando de todo un poco en el plato tuyo. ¿Cómo te comes tú un pabellón? Te ponen de todo y te lo vas echando todo. Como que les gusta que la cosa venga ya armadita, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, yo voy conociendo a las personas de acá, voy entendiendo qué les gusta, voy entendiendo qué no les gusta, pero hago el ejercicio. Entonces, ya yo les he hablado de dos grandes columnas del estudio. Por un lado, estudia tu profesión, estudia la parte técnica de tu profesión, qué equipos pueden funcionar mejor. En algunos casos esos equipos son costosos, pero tú dices, bueno, voy a soñar y algún día lo voy a tener, ya sé por lo menos que esto me funcionaría. Estudia todo lo que tiene que ver con el oficio, porque esto no es una cosa que se aprende de la noche a la mañana, pero también estudia el entorno del lugar en donde tú te encuentras, porque nuestra labor es servir. ¿Qué otra labor tenemos nosotros? La gente cuando viene no es a comer nuestro ego, ni la gente no viene ni a comer lástima, bueno, voy a comer allá porque pobrecito, es venezolano y es refugiado y le ha pasado muy mal y lo voy a ayudar. La gente no come lástima. Y la gente tampoco come, por decirlo de alguna manera, cosas que le resultan ajenas. La gente come para ser servida, para pasarla bien, para ser feliz. Y nuestro trabajo es hacer feliz a esas personas. Entonces, una manera de hacerla feliz, insisto, es entendiéndola. Por lo tanto, tu oferta gastronómica tiene que ser muy coherente con la forma de comer del lugar en donde tú estás.
con sus usos y sus costumbres, con sus gustos. Esto es muy importante. Por ejemplo, yo que viví en Chile 6 años, a los chilenos no les gusta el dulce en la comida, no les gusta. Es más, voy conmigo. Yo soy merideño, andino venezolano. A los merideños no nos gusta el dulce en la comida tampoco. En ese sentido somos como los chilenos. A mí hay platos del libro de Armando Escanone, por hablar de libros que hay que estudiar, o platos tradicionales caraqueños, que yo no los entiendo, me parecen un postre, honestamente. Yo a veces me como un asado negro y me parece casi un postre de la cantidad de dulce que le echan. Pero hay gente que le gusta mucho. Y hay países donde gustaría mucho cuando son dulces. Curiosamente, los países nórdicos, Finlandia, Escocia, Suecia, Noruega, Dinamarca, sí les gusta el tono dulce en la comida. Países como Italia o como Chile, que les dije ayer, no les gusta el tono dulce en la comida. Puedes hacer un asado negro, lo puedes hacer, pero ese asado negro que estás haciendo, le tienes que bajar el dulzor, porque si lo estás vendiendo a una persona de ese lugar. Entonces, tú dirás, bueno, no, pero que coman la cosa como es. ¿Cómo que coman la cosa como es? Si yo te digo a ti que comas comida de la India y te pongo el picante como se lo comen los hindúes, no vuelves a mi restaurante más nunca en la vida. Entonces, si yo quisiera hacer comida de la India para ti, que eres venezolano, créeme que lo haría con menos especias y que lo haría con menos picante, como lo hizo mi mamá para sus invitados toda la vida. Uno siempre adapta su cocina al otro y es precioso, porque entonces empieza a hacerse una cocina venezolana más grande. Así como nosotros decimos que el mejor arroz chino del mundo es el venezolano, que el mejor shawarma del mundo es el venezolano, que realmente es una estupidez decirlo, pero es muy bonito decirlo, porque ¿cómo vas a decir tú que el arroz chino venezolano es mejor que el arroz chino de los chinos? ¿Cómo vas a decir que un shawarma venezolano es mejor que el agua? Pero es nuestro arroz chino, nuestro shawarma. Entonces, ¿qué es lo bonito de eso? Inclusive el ceviche venezolano no tiene nada que ver con el ceviche peruano. ¿Qué es lo bonito de eso? Que la cultura china ahora tiene también cultura china venezolana, china peruana, china brasileña, china colombiana, china mexicana. Y esa cultura china ya no es solo china, es global, porque ha aprendido a hablarle al mundo. Aprendamos nosotros a hablarle al mundo. Hagamos ahora un asado negro venezolano y hagamos un asado venezolano, asado negro a la manera de. Y ahora tendremos versiones del asado negro como existen versiones del arroz chino. Y eso más bien es una gran noticia, porque significa que nosotros empezamos a estirar ese corazón de un país a otro en vez de despedazarlo. Vamos pasando de un lugar al otro. Pero insisto, aprendiendo a decirlo. El asado negro es muy buen ejemplo. Yo tengo un plato que ha resultado muy exitoso acá, que es una lasaña que yo hago de asado negro. Facilita de vender, porque la gente acá le gusta la lasaña. Facilita de explicar una vez que entendí que hay un plato muy parecido de carne guisada lenta aquí que se llama brasato. Por lo tanto, en vez de ponerme a inventar a decirle asado negro, digamos, sí lo llamo asado negro, pero tengo que explicarlo, tiene que haber paréntesis. Es muy fácil para mí decirle la cosa, no, es que nosotros en Venezuela hacemos un brasato que lo llamamos asado negro, que es muy rico y con él yo hago una lasaña. Mira, ya está vendido solo, porque ya la persona es como el que se estaba comiendo la pizza de lujo con el caviar. Fue la palabra pizza la que la llevó a eso. Aquí el italiano será la palabra lasaña. Y brasato dirá, bueno, es un estofado, ya entendí lo que es. Y una vez que se lo come dice, wow, qué cosa tan rica. Sí, eso es comida venezolana, le puedo decir yo en ese momento. No sabía que era tan rica la comida venezolana, ¿entienden? Cuando uno hace una polvorosa de pollo, que es un plato tradicional de Caracas, que además es una maravilla de plato, pero si ustedes ven una receta de polvorosa de pollo con aquella masa totalmente polvorosa y el relleno tiene pasitas, alcaparras y aceitunas, cuando yo le vendo a un europeo la polvorosa de pollo, yo afinco la explicación en esas aceitunas y en esas alcaparras y en esas pasas porque él las conoce, porque él entiende lo que es. Entonces le digo, no, es que es un guiso muy nuestro venezolano que lleva aceitunas, alcaparras y pasas y va sobre una masa muy crujiente. Ya es amable, ya yo pensé en esa persona, ya yo quiero que esa persona se sienta bien, que esa persona no se sienta así como, no, yo cómo voy a comer esto, pero si yo le vendo a una persona simplemente polvorosa de pollo sin explicación va a ser muy difícil. Pónganse en los zapatos de las personas siempre, o sea, lo que los estoy invitando es a tender puentes idiomáticos permanentes con el país que los está acogiendo,
y entender cómo comen esas personas. E insisto, eso es un estudio, eso es sentarse a ver por qué comen como comen, a leer, a entender cuál es el origen de su cocina, a entender, bueno, y estos brasileños, ¿por qué les gustará tanto, no sé, la carne estilo salami? No me viene la palabra ahorita, pero esta que le gusta tanto los sándwiches ahorita, que es muy neoyorquina, se me olvidó el pastrami, pero ¿por qué le gustará tanto el pastrami? ¿Por qué le gustará tanto el bacalao salado? Y vas entendiendo su propia historia también. ¿Qué es la feijoada? ¿Por qué se la comen como se la comen? Entonces vas entendiendo a tus amigos brasileños, sus productores, su forma de comer, su manera de comer desde que son chiquitos, desde que son niños. Era como en Chile, que en Chile se come mucho una tortita de harina de trigo con auyama. Imagínense que agarran auyama o calabaza, como le digan en su país, la mezclan, bueno, cocida, puré, con harina de trigo, agua, y hacen como una especie de, qué sé yo, de arepita andina, pero de auyama, frita, y eso va con un almíbar, como de papelón, con especias. Eso se llama sopaipilla pasada, y se come tibia. Muy sencillo, una masita frita con almíbar de papelón y canelita por arriba. Yo he oído a gente decir que ni siquiera, ay, pero eso no tiene ni gracia. ¿Cómo que no tiene ni gracia? Es lo que le dan las mamás todavía hoy a los niños chilenos y a las niñas chilenas cuando hace frío en invierno y está lloviendo. Qué cosa tan bella. Imagínense que tú hayas nacido sabiendo que el día que hace frío y lluvia, tu mamá además te da un calor adicional, que es que te hace un platito especial para ti. Entonces, por supuesto, si tú entiendes esa historia, entiendes por qué lo comen, ya tú el día que vayas a vender un golfeado, tienes una historia para generar un puente. Seguro que la puedes tener, porque le dice, nosotros nos vemos el golfeado muchas veces frío, pero a ti te lo voy a hacer calientico porque está lloviendo, para que recuerdes tu sopaipilla. Chico, acabas de decirle a esa persona chilena, yo te quiero, yo te aprecio, yo estoy cocinando para ti. ¿Qué saben ustedes de las costumbres, de las casas, de la infancia, de las personas a las que ustedes le van a vender? Es una pregunta muy importante que yo les estoy haciendo a ustedes en este momento. Ok. Dicho esto, que digamos que ustedes tienen que entender el lugar donde están, también tienen que entenderse entonces ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros los venezolanos tenemos también una gran historia que conocer. Por ejemplo, en Venezuela tenemos una característica súper bonita y es que tenemos permanentemente un triángulo del agrio, dulce, salado, famoso. El que estudia la cocina venezolana, incluso el que la ve desde afuera, lo entiende. Cuando hacemos una yaca, tiene elementos salados, obviamente, como el de la alcaparra, tiene elementos dulces, como por ejemplo la presencia del papelón dentro del guiso, y tiene elementos agrios, como por ejemplo los vegetalitos encurtidos o hasta el mismo vinagre que se le pone al guiso. Siempre estamos jugando con esa especie de equilibrio. Es ir entendiendo también cuál es tu propia cultura, cómo vemos nosotros desde la infancia nuestra propia cocina, cuáles son las regiones gastronómicas, porque además otra cosa que nos pasa a los migrantes cuando salimos, que además yo no lo había reflexionado, lo acabo de reflexionar porque estuve en Islandia, e hicimos un encuentro Valentina Quintero y yo, que para que, bueno, yo supongo que todos conocen a Valentina Quintero, pero una periodista extremadamente importante de Venezuela, la persona que más ha hecho que uno ame a Venezuela, creo yo, en Venezuela, y estábamos en este encuentro con venezolanos en Islandia, que eso queda en el norte del norte del norte, en el frío del frío del frío. Bueno, hemos llegado a tantas partes que hay 2.000 venezolanos en Islandia, literalmente cerca del Polo Norte, latitud 66, imagínense. Y un muchacho se paró, y un muchacho andino, un tachirense, y tuvo una reflexión que yo no lo había pensado, y dije, wow, esto yo no lo había pensado. Esto fue reciente, estoy hablando de hace un mes, que es que dijo que él, cuando vivía en Venezuela, sabía de su región, del Táchira, y sabía lo que se comía en su casa. Además, no era que sabía del Táchira, sabía el Táchira de su casa. Que cuando migró, empezó a conocer otros venezolanos, pero estos venezolanos eran del resto de Venezuela. Y él dice, yo conocí a Venezuela fuera de Venezuela, porque aprendí a conocer a gente de Yaracuy, a gente del Amazonas, a gente del Oriente, a gente llanera, con la que yo normalmente no tenía contacto en el lugar donde yo vivía. Entonces, efectivamente, cuando tú sales y migras,
empiezas a ampliar también el horizonte de tu propia Venezuela. Y entonces entiendan una cosa, cuando ustedes vayan a vender en ese restaurante, ustedes no solo le están vendiendo a las personas del lugar donde ustedes viven que van a venir a visitarlo, me refiero a los nacionales de ese país, sino también a una comunidad venezolana que no es la de ustedes. Si tú eres caraqueño y empiezas a vender en Lima, quienes van a venir son de distintos lugares de Venezuela, ¿sí? En el caso de los venezolanos. Entonces, tienes que empezar también a hacer el ejercicio de entender que Venezuela son por lo menos 6 regiones gastronómicas súper diferenciadas. Como tú hablas del Zulia, de los Andes, del Llano, de la parte central, o sea, todo lo que tiene que ver con Lara, Aragua, etcétera, que también es muy importante, de toda la zona oriental venezolana y de toda la zona amazonense, hablas literalmente de 6 países en términos de gastronomía. 6 países. O sea, literalmente 6 lugares donde se come totalmente diferente. Claro, uno se quedó en el de uno, o en los friticos, en los que de alguna manera unen a todo el país como un pequeño. Pero hay que entender quiénes son también las otras personas de nuestro propio país. Entonces, de nuevo pasa por ser obsesivo, por no parar de estudiar, por tratar de entender el lugar en donde tú te encuentras. En documentarse y en documentar por qué estás haciendo las cosas y cómo las estás haciendo. Otro consejo que yo les quiero dar, ya digamos en estos últimos 10 minutos para yo poder oír también sus comentarios, que es otro consejo muy importante a la hora de ir a vender en otro lugar. Ok, perdónenme mis niños, fui yo el que le di mal un botón. Estaba tratando de ver unas notas que tengo aquí también en la computadora y ya, disculpen un segundito. Ok, fui yo que le di mal un botón. Tengo unas notas acá y fui a cerrar unas notas y cerré el chat con ustedes. Mil perdones. Ok, lo que les estaba diciendo yo a ustedes. Ahorita también quiero contestar algunas preguntas a ustedes, pero el punto al final lo que les quiero decir es lo siguiente. Dentro de lo que significa estudiar, también significa estandarizar. Un error que pasa mucho cuando tú no eres profesional es que no tienes, vamos a decirlo de alguna manera, no estandariza. Entonces no siempre estás haciendo cosas igual. Es sumamente importante que ustedes anoten los procesos que están haciendo, como lo hace cualquier chef, para que siempre les quede igualito. Es decir, bueno, por cábala no les voy a decir un plato que estoy inventando para el sitio que quiero abrir, no se los voy a decir, porque es un invento, pero tengo hecho, no les estoy mintiendo, he hecho por lo menos 5 pruebas. He anotado gramo a gramo de cómo lo quiero hacer, no solo por costo, sino para yo ir viendo cuál es la prueba que me está quedando mejor. Y mañana invité amigos a mi casa para que lo prueben por primera vez, para ver cuál es su reacción y si les parece bueno. Así se trabaja, no al ojo por ciento. Si el plato pasa la prueba, por decirlo de alguna manera, yo lo considero comercial y está chévere el invento, yo más nunca lo voy a hacer distinto. Y esto es muy importante. La gente cuando va a un sitio a comer y repite, que es el que te interesa a ti, repite porque quiere comer aquello que comió y le gustó muchísimo. Entonces, muy importante de nuevo que ustedes entiendan que tienen que ir estandarizando procesos de manera permanente. Les quiero dejar a ustedes 7 preguntas, anótenlas, solamente para que les quede como reflexión futura y luego me pongo a contestar sus preguntas, ¿ok? Pero sí quiero dejarle a ustedes 7, ¿cómo lo llamaría yo? Gusanitos, ¿ok? Solamente para que se hagan la pregunta, ¿ok? ¿Qué platos de Venezuela conoces? No los que estás vendiendo. ¿Qué platos de verdad de Venezuela conoces? Si tú eres andino, ¿sabes cómo se hace de verdad un cuajado oriental? Si tú eres oriental, que seguro sabes cómo se hace un cuajado oriental, ¿de verdad sabes cuál es la diferencia de una pizca merideña a una pizca tachirense? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Algunos de ustedes no me pueden contestar, ni los de Ciudad Guayana, ni los llaneros. ¿Sabe lo que es un palo a pique? Que obviamente en este momento dije palo a pique y el que me esté oyendo de ustedes del estado Bolívar o en general del llano también va a ser así, upa, qué rico, me provocó un palo a pique. Pero yo le pregunto por un palo a pique a un merideño y probablemente no sepa lo que es un palo a pique. Entonces, salgan del gueto, salgan de la cabecita del lugarcito donde están y amplíen hacia un poco más allá, ¿ok?
Entonces, primera pregunta, primera reflexión. ¿Sabes qué platos hay en Venezuela y cuáles y los conoces? ¿Cómo se elaboran? ¿Cuál es el origen de sus ingredientes? ¿Por qué se hace así? Pero todo el mundo habla del pastel de chucho en Venezuela. ¿Cuál es el origen? ¿Qué hizo Rubén Santiago como chef para pasar del cuajado oriental al pastel de chucho? ¿Qué es el chucho? ¿Puedo hacer chucho en el país en donde yo estoy? Es decir, hay tantas preguntas que te puedo hacer tan bonitas. ¿Qué diferencia hay entre unas caraotas hechas a la manera de Lara o unas de otro lugar? Háganse esas preguntas. Segundo punto para la reflexión que les dejo, para que les quede ahí como un gusanito, ¿ok? ¿Cuáles de los platos los trasladan ustedes a recuerdos especiales? Para que ustedes tengan una historia que contar. No es lo mismo decir yo vendo esto, a decir yo vendo esto ¿por qué? Esto es muy importante. ¿Se acuerdan del cuento que les eché de los chilenos y el plato que los chilenos asocian al frío y la lluvia y a la mamá? ¿Dónde están sus historias? ¿Cómo le van a contar ustedes a esa persona que va a venir al puesto de ustedes a comer su propia historia? No solamente decirle, mira, yo te vendo un tequeño. No, chamo, es que tú no sabes. En Venezuela no hay boda, así sea de millonario o de pobre, sin este tequeño. Es distinto. Tienen que tener siempre una historia detrás de cada plato y los por qué. Una anécdota, lo que ustedes quieran saber. Las tienen, las saben para sus propios negocios. Muy importante, ¿no? 3, les dije que eran 7, ¿ok? ¿Cuáles son sus referentes en la cocina venezolana? La señora tal, la historia cual, el libro tal, el chef cual. Tienen que tener referentes, porque de alguna manera el que va a comer necesita credibilidad también, y tú tienes que darle esa credibilidad. La persona tiene que entender, este sí sabe de lo que está hablando. También es un ejercicio muy importante. Tienen esos referentes, se han sentado a pensar cuáles son sus referentes, y ustedes dirán, bueno, pero su mito sí está fastidioso, pero es que se los pregunto por el fútbol y sí lo saben. Yo le pregunto a una persona, ¿cuáles son tus referentes en tu profesión, en lo que tú haces, en tu oficio, de lo que tú alimentas a tus hijos? Bueno, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Tú me puedes decir a mí quiénes son los jugadores de fútbol del equipo que te gustan? Y si se lo saben. Si te saben los jugadores de fútbol del equipo que te gustan, chico, por lo menos haz la tarea de saber un poco qué está pasando con tu mundo, inclusive, un poco más allá, qué está pasando con los venezolanos que están cocinando fuera de tu mundo, como lo hacen muchos los peruanos. Yo eso lo respeto mucho a los peruanos. Los peruanos suelen saber mucho qué están haciendo otros peruanos en el mundo y por lo tanto dan una visión de país, dan una visión de bloque, dan una visión de cultura. Hagamos nosotros lo mismo, imitemos lo que otros están haciendo muy bien. 4 de los 7 puntos finales de reflexión, ¿ok? ¿Cuáles técnicas de la cocina venezolana valoras y por qué? ¿Cuáles son las que más te gustan? A mí me gusta tal técnica, a mí me gusta tal otra técnica, porque de nuevo la cocina es un proceso técnico y tienes que aprender cuáles son las técnicas que hay, digamos, asociadas detrás de ello. Y para eso hay bastantes libros. 5. ¿Cuáles son los platos de cocina venezolana, digamos, que tú consumes cotidianamente? ¿Por qué les digo esto? Porque uno también tiene que aprender a ir ajustando la oferta de lo que vende con la coherencia de lo que uno come. Si no, en algún momento se siente la incoherencia. Entonces, también la pregunta que yo te hago es, ¿sabes? O sea, hay una coherencia entre lo que a ti te gusta y lo que tú vendes. Un poco eso es lo que yo les estoy diciendo ahí, para que vayan haciendo el ejercicio. 6. ¿Qué recetarios de la cocina venezolana conoces? Porque, de nuevo, vuelvo a insistir, yo espero que el médico que me esté tratando a mí de vez en cuando lea libros y se siga formando. Eso espera también un cliente de un cocinero. Entonces, hay un libro muy famoso de la cocina caraqueña, no venezolana, pero sí caraqueña, que es Mi cocina de Armando Escanone, a la manera de Caracas, de hecho se llama el libro, pero que es un referente extremadamente importante de la cocina venezolana. Tiene como 400 recetas, 400 algo, no es una cifra que inventé. Y una vez hablé con don Armando y me decía, a mí me frustra mucho que la gente conoce 4 o 5 recetas de las mías, pero no hizo las otras 340, por decir algo. Bueno, es bonito hacer el ejercicio. Yo lo sigo haciendo. Yo empecé a cocinar profesionalmente en 1989. Es decir, en 1989 me pagaron por primera vez. Estamos en el año 2025. Es decir, yo tengo 36 años, en junio cumplo 36 años de profesión. Han pasado 36 años y me la paso todavía probando cosas nuevas, porque veo algo, hasta en TikTok, en Instagram, de cocina venezolana, digo, wow, esto sí está chévere, esto yo no lo conocía, voy a probar, lo voy a hacer a ver qué tal queda. Siempre sale algo bien chévere, alguna idea bien buena,
o por lo menos vas ampliando un poco el rango de lo que tú tienes que hacer, y después cuando te piden que hagas un catering tienes un montón de información en la cabeza. Y finalmente, el punto 7 de reflexión es: encuentras en el lugar donde tú estás los ingredientes para poder hacer aquello que es tu propia cocina. No son muy obvios, pues si vas a ser pequeño siempre tienes alguien que te haga un queso y harina y aceite y qué sé yo, leche, como le pongo yo a los pequeños míos, y agua, se consiguen. Pero en el fondo también tú tienes que ir aprendiendo a traducir, y eso es una cosa muy linda aprender, porque al final, oye, esas portuguesas, esos árabes, esos italianos, esos chinos terminaron haciendo un arroz chino diferente, una pasta boloñesa diferente, o un pasticho, inclusive el pasticho venezolano, que es tan distinto, qué sé yo, un falafel, cualquier cosa de las que le nombré, fueron quedando diferentes porque también los ingredientes no eran exactamente los mismos. Entonces ustedes también tienen que ir entendiendo eso, y mi invitación es: vayan al mercado, sean curiosos, no al supermercado. No vayan con la lista de lo que ya están buscando, que les dice la receta. No, vayan con virginidad al mercado y digan: oye, esto yo no lo conozco, pero ¿qué podría hacer yo con esto? ¿Ok? Porque efectivamente lo que pasa en España todo el mundo come estas papas bravas, que son las papas fritas con la salsa arriba, y ahora hay un montón hasta de restaurantes españoles que lo están haciendo con yuca, porque llegó un venezolano un día y dijo: bueno, pero esto con yuca también puede ser bueno, etcétera. Entonces lo mismo, o sea, ¿dónde están las traducciones? ¿Qué hay de la despensa tradicional y estacional del país donde ustedes están, que ustedes también podrían acoger y traducirlo y llevarlo a lo que ustedes están haciendo en ese momento? Es como la séptima pregunta que yo les dejaría a ustedes en este momento como reflexión. Pero un poco de eso les quería hablar. Tengo ya casi 45 minutos hablando con ustedes. Aquí amablemente los organizadores me están poniendo algunas preguntas que yo voy a ir leyendo, son un montón, en un chat que hicimos, y me van escribiendo, y yo simplemente voy a ir leyendo algunos comentarios. ¿Okay? Dicen acá: el chupe es un mito, es lo más glorioso del mundo, me gané los mejores piropos por una comida. Y bueno, gracias a Dios que está esa super biblioteca que es el canal de YouTube mío, tiene, una vez lo contamos, pero como 300 recetas, que son bastantes, así que menos mal que ese chupe te gustó y ha funcionado. Mi pasticho, como a ti te gusta. Es el nombre, perdón. Buen día, te saluda Georgina Morales desde el Nido, Perú. Nuestro emprendimiento funciona desde la cocina de la casa y ha funcionado el emblemático pasticho venezolano con platos como el ají de gallina. Bueno, justamente lo que yo estaba hablando, tremenda traducción, así como yo hablé del pasticho de asado negro, etcétera. La verdad que está bien buena una idea también de hacer un pasticho de ají de gallina, justamente lo que hemos venido hablando. Y como todo, mis niños, si funciona, funciona; si no funciona, te olvidas y vas haciendo una cosa nueva, que eso también es un punto muy importante. A veces uno se empecina en una cosa que no se está vendiendo porque no gusta, porque no lo entienden, y uno sigue, ¿no? A veces no funciona y uno se dedica a hacer otra cosa en ese momento, ¿ok? Dijo Raiza Sublet: yo ando aprendiendo desde la adolescencia, mi gran descubrimiento fue Armando Escanone, de que hablamos, su libro Mi Cocina. Mi primer hallazgo fue el asado negro, que efectivamente es una gran receta del asado negro de don Armando, y se convirtió en célebre entre amistades. Raiza Sublet: eso de las regiones es verdad, porque la gastronomía es bien diferente. Sí, pues efectivamente es así. Venezuela tiene esa característica, las cocinas venezolanas son sumamente distintas unas de otras, y uno siempre como que conoce el chiquitito que uno conoce de su lado. Bueno, alguien me felicita acá, que es Carolina, que me dice que me encanta su intro, que está tocando puntos importantes. Chévere, que te gustó. Stephenson: ¿cómo no perder la tradición de un plato si este lleva proteína animal, pero queremos hacerlo solo basado en planta? ¿Es un sacrilegio? No, pero por supuesto que no es un sacrilegio. Porque además estás entrando en un mercado de nicho, estás hablándole a los vegetarianos o a los veganos, y por lo tanto las traducciones ahí, pues sí o sí hay que hacerlas, de paso, porque si estás yendo a un mercado de nicho, lo puedes hacer. Aparte que es muy fácil, porque hoy en día lo que es plant-based lo han desarrollado muy bien, entonces hay buenos sustitutos de carne, buenos sustitutos de pollo, de salchichas, de lo que sea, y prácticamente puedes hacer cualquier plato.
así que está muy lejos de ser un sacrilegio en todo caso. La gente tiende a burlarse mucho del cuento de carne vegetariana, pollo vegetariano, salchicha vegetariana, porque dicen, bueno, ¿por qué no lo nombran distinto? Si lo van a llamar carne, que coman carne de verdad. No, eso no es así. Es uno de los movimientos más interesantes que hay en este momento, para que lo entiendan como mercado, y probablemente uno de los más poderosos que va a haber. Es la primera vez que hay un movimiento gastronómico que no sucede por razones de migración o por razones de salud. Hasta ahora los movimientos gastronómicos surgían por fusiones de migración, entonces aparecía el Tex-Mex, porque los mexicanos cocinaban, se unían a los norteamericanos y apareció una tercera cosa que no era ni mexicana ni norteamericana, que se llama Tex-Mex. Y así apareció el Nikkei, así apareció el Chifa, etcétera, por migraciones. O por salud, yo como macrobiótico, yo como vegetariano porque me cuido. Es la primera vez que el movimiento gastronómico surge por razones ideológicas. Yo lo hago porque no creo en la crueldad animal, yo lo hago porque no, estoy preocupado con el cambio climático. Entonces no lo hacen porque no les gusta la carne, es porque decidieron sacrificar el gusto por la carne por proteger a los animales y el medio ambiente. Entonces por eso este carácter ideológico, y hay que entenderlo. De nuevo, lo que si yo le diría a la persona que está vendiendo algo en plant-based es que crean eso, porque el que está del otro lado es un ideólogo, es una persona militante. Si ve que tú lo estás haciendo simplemente por oportunidad de negocio, pero no crees en eso, no crees en los valores, no te formaste en esos valores que tienen que ver alrededor del plant-based, y además no, ¿cómo se llama? No solamente no crees, sino que comes hasta animales en extinción, pues tarde o temprano se va a saber y se te va a venir abajo el cuento. Karina me dice, me hiciste recordar cuando mi bisabuela hacía el cuajado de morrocoy. Sí, que bueno, que obviamente ya está prohibidísimo, eso también hay que tener por si acaso cuidado, pero yo nunca he probado cuajado de morrocoy honestamente, pero porque tengo mi tema con el tema de los animales, como se va dando cuenta por el comentario anterior también. No soy vegetariano, pero no puedo comer animales que hay algunos que no como, pero no, digamos, no lo estoy criticando, Karina, para nada, lo que te quiero decir. Álvaro me dice, deseo emprender vendiendo comida, pero tipo menú comida peruana y comida venezolana, ofrecer 5 platos de cada país, pero de la comida venezolana solo tengo el pabellón criollo. ¿Existe platos que crees que su estimado tiempo explorado? Entonces, eso no lo puedo contestar, porque eso es como que si fuera ChatGPT, o sea, ChatGPT, dime 5 platos que puedo vender. Eso tiene que ser platos que a ti te guste hacer y que aprendas a hacer, y que tengan una historia por detrás y que tengan una razón de ser por la cual los quieres hacer. Es decir, ahí, mira, el libro de Rafael Cartay del Diccionario de la Cocina Venezolana, él nombra 1000 platos venezolanos. Y no es exagerado, solamente Yaracuy, yo te podría nombrar 10 y yo no soy de Yaracuy, incluyendo los maravillosos bollo pelón, o platos que la gente ha ido olvidando, pero que un trujillano sabe, como las carabinas, que son las hallaquitas rellenas de caraota, que un trujillano, se me está oyendo, sabe perfectamente lo que le estoy hablando, de una carabina trujillana, pero gente de otro lugar del país dice que es eso de carabina trujillana. Entonces, por eso es tan importante que seas tú quien decida cuáles son los platos y por qué los quieres vender. No solamente está la intención de lo que quiero hacer, sino que me tengo, insisto, que formar en esa área, porque la cultura venezolana es increíblemente grande y hay que tomar la decisión tú, bueno, voy a vender 5, ¿por qué? Bueno, porque gustan en este lugar, porque los probé yo, porque los probé con gente de este lugar antes de salir a la venta y les parecieron riquísimos, etc. ¿Ok? Un estudio de mercado como cualquier otro. Ok. Sigo con preguntas del público, ¿ok? ¿Cuál es el plato más vendido en mi restaurante? Bueno, yo en este instante no tengo un restaurante, estoy en el proceso. Tengo 2 años literalmente girando por todos lados, haciendo eventos, muy de chef privado, porque se haga una idea de agenda. En enero estaba de chef privado de árabes en Suiza, porque era el Foro Económico Mundial y me contratan en enero, febrero, marzo. Estuve de chef de grupos en Islandia. Ahorita me voy a hacer 3 eventos a Madrid. Entonces ando como muy girando por todos lados. Y aparte que soy inquieto y soy creador y por lo tanto siempre voy como cambiando cosas. Pero probablemente esa lasaña de asado negro que yo les nombré es
el plato más seguro de los que yo he hecho. Es decir, el plato que yo sé que donde lo haga siempre gusta muchísimo. Y por lo tanto es un plato que difícilmente yo dejo de hacer en ese sentido. Pero mira, en Italia me he sorprendido. Yo en Italia aquí, por ejemplo, que he hecho fácil ya 5 veces la polvorosa de pollo, a italianos que nunca habían probado comida venezolana, les encanta la polvorosa de pollo. Pero eso no significa que la polvorosa de pollo va a encantar en el lugar donde tú estés. O de repente es muy difícil hacerla en el local que tú tienes. La diferencia es muy costosa en el lugar que tú tienes. Aquí las aceitunas no cuestan tanto. Entonces, por eso, cada mercado es un mercado, es lo que les quiero decir. ¿Okay? Maclay Stephenson dice, ¿cómo no perder la tradición de un plato? Si te lleva... Bueno, ya me la misma pregunta. Ana Gabriela me dice, Sumito, yo soy de San Fernando de Apure, de donde es mi papá, por cierto. Ana Gabriela, mi papá es de San Fernando. Estoy actualmente viviendo en Lima, he vendido comida venezolana a peruanos y les ha encantado mi sazón. Quisiera montar un local de ventas de arepas y hallacas. Bien, o sea, yo no sé, es que es muy difícil para mí decirte algo concreto porque yo no sé si a un peruano le gusta o no le gusta la hallaca. A un venezolano sí, pero tampoco estoy muy seguro si un venezolano va a comer hallaca todo el año. Entonces, vuelvo a insistir, no se lancen al agua sin primero tantear el terreno y ver bien el mercado de lo que están haciendo. Sí siento que si tú eres de San Fernando puro, tienes buena sazón y vas a vender una arepa, pues tienes que unir las 3 cosas. Tiene que haber tu historia poreña dentro de esa arepa que tú le estás vendiendo a la persona. ¿Cómo? No lo sé. Tienes primero que estudiar un poco tu propia cultura. Obviamente no va a ser con chihuire, porque está como difícil vender chihuire en Lima, pero probablemente, bueno, contando tu historia, pues tiene que haber una que se llame La Llanera y que sea de carne, bla, 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 bla. Pero el punto es que nunca dejen de meter su propia historia dentro de lo que ustedes están haciendo, ¿ok? Y en la misma, Ana Gabriela de las arepas y la yaca me dice, pero tengo dudas que realmente dé fruto. ¿Qué me recomiendas? Lo que te acabo de decir. Niño, nunca se lancen sin primero ver si vale la pena o no. Saquen cuentas, echen números. Hay que trabajar con cautela antes de lanzarse al agua, porque los restaurantes son muy, muy, muy crueles. Si tú no lo haces bien, puedes llegar a perder mucha plata. Pero si lo haces bien, vives de eso toda la vida. ¿Qué significa hacerlo bien? Bueno, asegurarse que los platos son estandarizables, los puedes hacer siempre, tienes productos siempre para hacerlos, gustan en el lugar en el que estás, los sabes hacer tú. Hay toda una cantidad de factores que tienes que estudiar antes digamos, de lanzarte al agua y ya. Y el más importante de todo es que nunca vendas un plato sin que lo hayan probado previamente. Es lo que yo acabo de decir. Yo tengo un plato que lo tengo en la cabeza, que ya lo he hecho, que lo he estado practicando. Y mañana viene un amigo mío desde Florencia, que queda lejos de aquí, que es más italiano y maniático de lo que ustedes se pueden imaginar. Y mañana se lo voy a hacer a él. Y yo dije, si a este hombre le gusta ese plato, va. Si lo veo ahí como medio dudoso, que no repite, no va. Yo estoy haciendo estudio de mercado, yo soy bien cauteloso, sean ustedes también bien cautelosos, ¿ok? Luego me dice, Andrea me dice, hola Sumito, quiero abrir en Lima un local de papas fritas al estilo de Ámsterdam y Bruselas, enfocándome en que Perú es el país con mayor variedad de papas y la creatividad de este local serán las salsas. Y pienso replicar varias salsas venezolanas. Puede funcionar seguramente, porque efectivamente son bien chéveres esos locales de papa con salsa de Ámsterdam, de Holanda y de Bruselas. Probablemente la gran recomendación que yo te daría ahí es ver costos, porque yo sé que a veces las papas nativas resultan costosas para algunos emprendimientos, entonces tienes que ver cómo vistes bien la cosa. Pero no dudaría, bueno, y por supuesto el lugar donde lo vas a montar, porque estos son locales, ya que los has visto en Ámsterdam y en Bruselas, te habrás dado cuenta que son locales muy de por donde pasa la gente. Entonces tienes que ver muy bien dónde lo vas a montar, el lugar, me refiero, la location. Pues. Si la gente de verdad va a pasar por ahí o hay algo que atrae a la gente a venir, porque Migraflix de alguna manera está buscando también que la gente vaya, o sea, hayan rutas gastronómicas y vayan al lugar en donde van a estar estos sitios. Bueno, esa es una manera también de garantizar que la gente se va a pasar por ahí. A ver, mi niño, sigo. Gensi Johanna Morillo me dice, trabajo 6 años en cocina aquí en Perú. Oye, bastante gente peruana, casi todas las preguntas son peruanas.
Quisiera colocar un restaurante de comida venezolana y peruana, pero me da miedo que no me vaya bien, me falta el capital para colocar el restaurante. Bueno, mi niña, eso desde la distancia es sumamente difícil entenderlo, pero la experiencia me ha dicho a mí que si uno tiene un buen proyecto, el capital aparece. Un buen proyecto también es pedir no más de donde uno se pueda arropar, pero la experiencia siempre me ha dicho a mí eso. Es decir, uno tiene la costumbre de lanzarse a montar un negocio sin hacer un plan de negocio. Eso es un gran error. Uno hace primero el plan de negocio. Uno primero decide qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, cómo lo quiere hacer, cuál es el logo, cuál es el nombre, sueñas, pam, armas, escribes. Y si tienes un buen proyecto, siempre habrá personas que te digan te acompaño. Siempre, eso es seguro, siempre. Claro, a veces estás pidiendo como más de la cuenta, pero siempre va a haber personas que te van a acompañar porque ya saben que tú has estudiado el proyecto, sabes cuál es el proyecto y sabes lo que quieres hacer. A mí me llega una persona y me dice, Sumo, asóciate conmigo en un proyecto que es un sueño que yo tengo. Y yo le digo, bueno, pero explícame bien de qué se trata. No, que yo quisiera hacer comida venezolana. Ok, pero no, bueno, es que se me ocurrió que puede ser chévere. Ajá, pero mándame el proyecto, por lo menos para entender dónde voy a meter yo la plata. Bueno, no, o sea, ¿qué he pensado? Hasta llegó la conversación, es obvio lo que yo les estoy diciendo. Entonces, la gran recomendación que yo le haría a ti, que me acabas de hacer esa pregunta, o a cualquiera, es escriban, hagan un proyecto. Miren, este restaurante que yo estoy queriendo abrir, porque todavía no estoy en esa fase, lo vamos a abrir 2 socios, mi esposa y yo. Más nadie. Hay 9 socios que no sean mi esposa y yo. Y yo no pienso hacer, pero no mover ni un peso mientras yo no haya escrito hasta lo último. Los equipos que necesito, por qué los necesito, quién los vende, quién los puede estar vendiendo en mejor precio, cuánto cuestan. Después de eso uno dice, oye, esto no me da, entonces mejor cambio este plato, porque este plato era, si tenía este equipo, entonces mejor voy a hacer este otro plato, no sé qué, gente que pruebe los platos. Cotejo varios nombres, el nombre del restaurante es clave. Yo una vez quise hacer un restaurante en Miami y lo quise llamar Las Tres Caracolas, porque bueno, había toda una historia de Leonardo da Vinci que tuvo, era mentira, pero decían que había tenido un restaurante que se llamaba Las Tres Caracolas, en francés caracoles bien bonitos, cargó, en italiano también, en venezolano también suena bonito, caracol. Cuando se lo comenté a un amigo gringo, mire, que quiero hacer un restaurante que se llama Three Snails, 3 caracoles en inglés, y eso sí, ¡buah! Y yo, epa, ¿tú por qué estás haciendo así? No, asco, a nosotros la palabra snail nos representa algo baboso. Qué asco, ¿cómo vas a llamar un restaurante caracol? Y yo, uy. Entonces lo que para mí sonaba bonito en 3 idiomas, resulta que en el idioma donde quería venderlo sonaba asqueroso. Por eso, o sea, tú armas primero un plan de negocio, incluyendo el nombre y el logotipo, luego el dinero aparece, casi siempre, siempre aparecen. Porque dentro del business plan también empiezas a averiguar quiénes están dando ayudas, como las mismas de Migraflix, etc. ¿Okay? Ana Paula Gulín, ¿existe algún plato típico que crees que está subestimado y tiene un potencial comercial inexplorado? Vuelvo a insistir, todos los platos venezolanos me parecen que tienen unos potenciales espectaculares en la medida en que sepas al mercado que se lo estás haciendo. Sustituir el pastel de morrocoy con rabo de res es magnífico. Sí, efectivamente, acuérdense que al final no es la proteína, es la sazón de la proteína la que hace muchos platos. Es como la yaca. La yaca tú le cambias las proteínas, pero mantienes muy bien la sazón base digamos, de los sofritos y te sabe a yaca. Pasa un poco lo mismo. En todo caso, el plato con potencial comercial inexplorado, por ejemplo, para mí siempre ha sido, entre otros, la polvorosa de pollo. Pues se puede hacer pequeña para fiestas, se puede hacer grande, se puede congelar, se puede mandar para llevar, pero bueno, estamos hablando de monoproducto, un plato. Yelitza, estoy en Perú, mi hija, invitarlos a sus colegas a comer arepas de reina y de mechada, todas peruanas. Y les hice tu receta de reina pepeada y quedaron maravilladas y les encantó. Ok, Yelitza, que viste como en cuti, pero qué rico, es claro, la reina pepeada es un plato demasiado bueno. Y si lo haces con pollo asado es bueno y medio. Yo miro Oliveros, te veo y sigo tus recetas de que salías en DirecTV y las guardaba. Estoy feliz de verte. Muchas gracias, Josmir. Ansel Hernández, mi esposa y yo somos cocineros hace más de 16 años, formados en Venezuela y formados también en Brasil. Tenemos varias traducciones, reinterpretaciones, adaptaciones locales en nuestro proyecto. Bueno, sí, efectivamente, solo falta salir del papel. Tus consejos son maravillosos. Oye, pero esto que acaba de decir
Hensel me parece clave. Tienen oficio, 16 años, y están en el papel. Ya, están en el camino correcto. Hay papel. Jonathan. No, perdón, Jonathan es el que me está mandando el mensaje. Nel Montilla. Soy de Yaracuy, vivo en Lima, vendo bollos pelones, 5 tipos de rellenos. Al peruano le gusta, al venezolano desconoce. O sea, confirma que los bollos son de Yaracuy. Este quiere pelear. Los bollos pelones son de 2 regiones de Venezuela. Nel. Son del Zulia, que son de un estilo, y de Yaracuy. Si me lo preguntan a mí, me gustan más los de Yaracuy. Eso sí lo acepto. A mí me parece que el bollo pelón yaracuyano es espectacular. Y efectivamente, facilito de hacer, permite hacerlo pequeño, hacerlo grande. Al ser una masa que puedes colorear con onoto, sin onoto, etcétera, te da un rango infinito. Lo puedes rellenar de lo que sea y por lo tanto el relleno se puede parecer al país donde estás. Tremendo producto, siempre me ha parecido el bollo, pero le puedes poner una salsa de 1000 cosas distintas encima. A mí el bollo pero no me parece uno de los mejores platos que hay para vender como un producto en el caso de Venezuela, porque permite traducir y adaptarse muy fácil al lugar donde tú te encuentras. Sumito, ¿qué opinas de las cocinas ocultas o dark kitchen? Que tener cuidado, mucha gente que los números no le han dado con los dark kitchen, y por lo tanto lo que hay que echar muy bien los números, porque al final se te da dinero entre los pagos de servicios, los pagos que te tienes que darles de comisión al lugar donde tienes la dark kitchen, porque siempre es otro el que montó la dark kitchen y tú lo estás alquilando, y la capacidad real de venta que tú tienes, y al final terminas trabajando para el dueño del dark kitchen, pero estás muy tablas, no a todos les va bien en dark kitchen. De hecho, la gente que yo he visto que le va bien en dark kitchen tiene varios conceptos dentro del mismo dark kitchen, y así sí le funciona. Tienes una dark kitchen y tienes 4 marcas que salen desde la misma dark kitchen. Entonces tienes una marca, porque al final todo lo estás vendiendo online, en un dark kitchen. Entonces estás haciendo publicidad de, voy a inventar, bollos pelones. Y tienes una marca que son los bollitos pelones de Sumito. Pero ya que estás haciendo esos rellenos, también tienes una marca mexicana que se llama Tacos Silvia, que es mi esposa. Que son tacos, pero con los mismos rellenos que le estás poniendo adentro los bollos pelones. Y son 2 marcas distintas, con 2 publicidades distintas, 2 Instagram distintos. Nadie sabe que eres tú mismo el que lo está haciendo en el mismo local, porque entonces el que no le vendiste el bollo pelón le estás vendiendo el taco. Entonces la gente tiende a hacer dark kitchen, en la medida que el dark kitchen sale en distintas marcas, ahí sí empieza a funcionar un poco el negocio. Pero mosca que los dark kitchen hay que echarle números. Un error muy grande que comete mucho la gente a la hora de montar un lugar es que no le mete números. Hay que afilar el papel con los números primero, ¿ok? Bueno, casualmente la siguiente pregunta es lo mismo. Yo estoy en Lima. Mira, me quedan 5 minutos, muchachos. Yo estoy en Lima y quiero colocar una cocina oculta, pero ya tengo el sondeo. Bien chévere, o sea, lo importante es eso. Estudien su mercado. Estudien, pregúntenle a la gente local. Mucho, pregúntenle. Miren, yo que estoy buscando local, vi uno que gustaba casi 1/3 de los que estaba viendo. Wow, qué tremendo alquiler. Y el local bien chévere, bien bonito. Y el alquiler bien bajo. Pero le estaba preguntando a gente y me han dicho, Zumpa, ya no hay gente. Esa calle no. Entonces, claro, hay que preguntar, ¿no? Estoy emprendiendo con pollo frito, con papas fritas y arepitas, y realmente los clientes han regresado por las salsas venezolanas con la guasacaca y la tártara. Perfecto. Gracias a Dios. Y cuidado si eso no es una oportunidad de negocio. Y empieza a ser importante esa guasacaca o esa tártara o esa salsa que tú sabes hacer. Abraham, Sumito, ¿qué tal? Estoy en Perú y quiero montar un negocio de pan con pastrami tipo americano. ¿Será que aquí funcionará? Es que es muy difícil, mis niños, que yo pueda decir a ustedes si algo funcionó o no. Porque eso, vuelvo a insistir, pasa por las pruebas. Si tú me lo preguntaras en Brasil, te digo que sí. Porque yo sé que a los brasileños les encanta un pan con pastrami. De hecho, en el mercado de Sao Paulo son famosos estos panes con pastrami. En Chile funcionan súper bien. Hay un amigo mío que lo está vendiendo en Chile y funcionan súper bien. Pero es que, claro, también depende un poco del concepto, del lugar donde lo estás vendiendo, del local, y de hacérselo a otro. O sea, tienes que ver cómo le está gustando a los otros el plato. No que te guste a ti. Bueno, te tiene que gustar a ti. Pero cómo resulta en el lugar donde tú estás culturalmente hablando. Yo nunca he visto, por ejemplo, mira qué curioso. Aquí en Italia nunca he visto un sándwich de pastrami, muchos de mortadela y de salumi. No me extrañaría que aquí, por ejemplo, la gente es tan nacionalista que quiere comerse sus panes
con sus propios salumis y consideran el pastrami como una cosa muy neoyorquina. Estoy inventando, no lo sé con certeza, pero también hay que entender eso. Mira, Suiza, yo que voy mucho a Suiza, mucho, a trabajar, en Suiza tú puedes vender, y es legal, por ejemplo, la que está vendiendo pollo frito, pollo traído de Ucrania que vale barato, pero no te lo compran los suizos. Los suizos solo compran si la proteína fue criada en la misma Suiza. Y te lo preguntan, y me consta. Ese pollo frito que tú estás vendiendo, ¿el pollo es de dónde? Si dices mentira, te metes un rollo, pues se enteran. No, que este pollo es suizo. No, señora, no es suizo. Ah, no, prefiero otra cosa, dame otra cosa. No compran. Entonces tienes que ir, a juro, al pollo suizo para poder venderlo. Bueno, de nuevo, a quien me pregunta lo del sándwich con pastrami, eso tiene mucha experimentación, ¿no? ¿Qué tipo de pan? ¿Quién es tu proveedor de pan? ¿Quién es tu proveedor de pastrami? ¿Tú sabes hacer el pastrami? ¿Gusta ese sabor acá? Etcétera. Mi pasticho me dice que excelente, gracias. Bueno, gracias a ti, mi niña. Maye Pérez, estoy emprendiendo con pollo de la roster con papas y arepas fritas. Creo que es la misma persona, ¿no? Llevándolo con acá que le trata a los clientes. No sé si es la misma persona o no, pero muy parecido. Pues, o sea, caca tártara y pollo. Francis, soy repostera, ¿puedes decirme cómo adaptar comida salada a la repostería? Son dos mundos muy distintos, ¿eh? Son dos profesiones absolutamente distintas. O sea, los salados te das por la repostería, pero no son dos cosas que dialogan juntas. O sea, lo que tengas un restaurante en donde vendes postres también. No es fácil, ¿no? Porque las arepitas dulces no son un postre fácil de vender. Hay que hacerlos al momento. Casualmente ahorita voy a hacer el 4 de abril, voy a hacer arepitas dulces en un evento en Madrid. Frank, estamos en Portugal con el proyecto de Checatos Gourmet. Estamos en la fase de adquisición de invernaderos para la siembra y procesamiento de nuestros dulces. Wow. No terminé de entender qué es Checatos, si es un restaurante o es un sitio para procesar ají dulce. Pero bueno, qué rico que va a haber ají dulce más cerca de mi casa. Voy a contestar las últimas dos preguntas, mi niño, y luego, bueno, Jonathan, vuelves a abrir tú para que me despidan. Pero nada, si les gustó la clase, comenten en el Instagram, me taguean para yo repostear las historias que vayan poniendo ustedes con la @sonitostes, y así les veo también las caritas de los que estuvieron acá. Si Aidis Lolimar me dice, saludos de Lima, ¿crees que la comida llanera se puede implementar acá? Un picadillo de llanero. Sí, pero vuelvo a insistir, niños, prueben, porque uno termina haciendo traducciones. Pero, digamos, siendo un país que ama tanto el arroz y que ama tanto las sopas y que dan... A mí picadillo de llanero me parece tremendo plato. Sazón venezolana, me dice, intentando vender el pabellón aquí en Brasil y no lo valorizan, lo ven insignificante por la carne mechada. Quieren mudar el plato, más si valorizan el asado negro. Es mercado, mi niña. Un país donde además comen feijoada, probablemente un brasileño no le vea mucha gracia a un pabellón porque, bueno, porque es su cultura, y tú mismo lo acabas de decir, no lo valoran, si valoran el asado negro. Es mercado, o sea, uno no tiene por qué sentirse mal por eso, o sea, hay cosas que gustan y cosas que no gustan en el mercado donde tú estás. Uno se enamora de las que le dan plata, de las que se venden, y de las que no se venden, pues se las comes en tu casa. No se paren en el paradigma. Entiendan que al final hay que vivir de esto y hay que aprender a hacer algo que funcione en el lugar donde tú estás, en el mercado para el que estás trabajando y con las capacidades técnicas que tú tienes en ese momento. Y bueno, vale, un honor para mí, de verdad, haber hecho esta charla para ustedes. Muchísimas gracias.